Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Robo de cajeros automáticos. ¿Por qué se han dado bastante y con mucha frecuencia en diferentes puntos del país? ¿Qué se puede hacer para dotar de mayor seguridad a estos instrumentos tan necesarios hoy en día para la población? El famoso sistema de entintado resultó en algún momento, pero ya pillaron cómo zafar eso. Esto de desprender el cajero de donde está asegurado, entre comillas, de dónde viene y por qué a veces parece que resulta con tanta facilidad. ¿Qué podríamos hacer para mejorar la seguridad en ese sentido y en otros aspectos también del sistema bancario y financiero de nuestro país? Justamente queremos conversar en esta noche y agradecemos su tiempo para con nosotros, quien está en el Comité de Seguridad de Asoban, el señor Osmar Florenciáñez, a quien digo buenas noches. ¿Cómo le va, don Osmar? Gracias por su tiempo antes que nada. Muy buenas noches, Juan, y a la teleaudiencia. Un gusto estar con ustedes. Por ahí la primera pregunta es muy obvia, pero ¿de qué aspectos de la seguridad de Asoban se encarga, digamos, el Comité de Seguridad de Asoban? Bueno, básicamente el Comité de Seguridad de Asoban, nosotros nos encargamos de la seguridad, primeramente de las personas, tanto de empleados como de clientes de los bancos. Y también de todos los valores que se tengan dentro de los bancos. Así también somos responsables de toda la parte de seguridad electrónica utilizada dentro de los bancos, y eso que viene, por ejemplo, muy aparejado con lo que son los cajeros automáticos, de dotarle de medidas de seguridad a los cajeros automáticos. Ajá. Sí. No, lo escucho atentamente, con mucho gusto. Sí, lo que podemos mencionar a prima facie es verdad que actualmente los cajeros cuentan con una cantidad importante de medidas de seguridad, tanto medidas físicas como medidas electrónicas, ¿verdad? No solamente el entintado de billetes, el entintado antihurto, estamos hablando, por ejemplo, de lo que es las medidas de seguridad de los anclajes. Por ejemplo, habrás visto en los videos de este último robo al BNF, que el anclaje era bastante robusto, que intentaron incluso en 3 oportunidades de arrancar con un lazo de acero y la cual se soltó, ¿verdad? Sí. Y después otras muchas medidas de seguridad con la cual cuentan los cajeros automáticos. Pero debido a esta serie de eventos han habido algunos cambios en el sistema de anclaje, por ejemplo, de un cajero. Yo no recuerdo que en años anteriores o épocas anteriores se haya hecho ese tipo. Famoso estaba el tema de la explosión y cosas así, alguna otra manera, pero ahora es como que remolcan el cajero y se lo llevan. A veces fracasan y a veces tienen éxito. ¿De qué depende eso? ¿Y se ha buscado la forma de asegurar más esos cajeros al suelo? Sí, no, totalmente. Ahora el anclaje ha mejorado muchísimo. De hecho, hace semanas nada más salió una resolución del Banco Central, que es nuestro rector y nuestro contralor, ¿verdad? Donde nos indican qué tipo de anclaje deben de ser utilizados y son obligatorias, ¿verdad? De hecho, es que por eso en la mayoría de las veces no han tenido éxito en arrancar los cajeros. También hay que tener en cuenta de que esto es una ola, ¿verdad? Los grupos delincuenciales normalmente se dividen en diferentes tipos de grupos. Y hay grupos, por ejemplo, que se dedican a arrancar cajeros. Hay otros grupos, por ejemplo, que se dedican a explotar cajeros, ¿verdad? Porque explotar un cajero de repente no es tan fácil, tenés que tener la expertise para poder realizar ese tipo de hechos. Ajá. Por eso que existen diferentes tipos de grupos delincuenciales que se dedican a diferentes tipos de violencia sobre los cajeros. Hablando de expertise, cuentan que gente del exterior viene muchas veces a asesorar a estos grupos criminales, no sé si de Chile, Perú, Argentina, no sé exactamente de dónde, pero ¿ustedes tienen esa información de que vienen a dictar cursos, entre comillas, para esto? La información que tenemos es que efectivamente, para empezar, principalmente, ¿verdad?, los grupos delincuenciales del exterior, ¿verdad?, se unen con grupos delincuenciales, digamos, nacionales paraguayos, porque el paraguayo conoce el medio, conoce, digamos, lo que es la parte interna de Paraguay, y sin embargo ellos traen la tecnología. Y lo que hacen es básicamente una unión entre ambos grupos delincuenciales para cometer ese tipo de hechos, ¿verdad? Y por supuesto con el poco tiempo de hacer eso también los grupos delincuenciales paraguayos aprenden
las diferentes técnicas de cómo cometer ese tipo de hechos delictivos, ¿verdad? Los cajeros paraguayos o los cajeros automáticos que están en Paraguay son de última generación, son, digamos, tan modernos como los que vemos en otras ciudades, o ellos están a un paso más adelante que nosotros. No, son las mismas, son las mismísimas. Si ustedes pueden mirar los cajeros que utilizamos aquí, son las que se utilizan en Argentina, en Brasil, en toda Latinoamérica, en Europa. No varía mucho entre un cajero y otro. Solamente en las funcionalidades. De repente, por ejemplo, hay cajeros que solamente te dispensan dinero y otros que se les llaman recicladores, en la que vos podés retirar dinero, pero también así podés pagar servicios, por ejemplo. Pero son los mismos cajeros utilizados aquí en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Claro, yo veo cajeros diferentes, por lo general uno al lado de otro en el local de un banco, por ejemplo. Uno sirve para extraer dinero y otro para depositar. ¿Usted se refiere a eso, que aquí todavía tenemos esa división? Sí, totalmente. Dependiendo del tipo de cliente que vos tengas en la zona, entonces se ponen cajeros que solamente son para extraer, y en otra zona de repente se ponen recicladores, que son cajeros donde uno puede extraer dinero, pero también así depositar dinero para realizar diferentes tipos de pagos o depósitos. Uno siempre se pregunta qué hacer para aumentar la seguridad y para cada vez hacer más difícil estos hechos delincuenciales. En otras ciudades veo, don Osmar, que los cajeros automáticos están en locales, digamos, amplios, donde hay una entrada principal y después una serie de cajeros que están más bien empotrados, así tipo placar. Y uno dice, bueno, de aquí es imposible que lleguen a extraer un cajero. No suelo ver esas cabinas solitarias, digamos, que tenemos acá, donde una cabina de 4x4, qué sé yo, y un solo cajero ahí. ¿Se pensó en algún momento diseñar ese tipo de disposiciones de cajeros automáticos en la ciudad de Asunción y en todo el país? Sí, es muy importante, Juan, tu consulta, porque para diferentes tipos de instalaciones de cajero existen diferentes medidas de seguridad. Por ejemplo, los cajeros que van empotrados dentro de una pared, por ejemplo, ¿verdad?, se le exige un tipo de medida de seguridad. Ajá. Y sin embargo, un cajero que va a estar solo en un lugar, digamos, más despoblado, en una zona donde no haya mucha circulación de personas o lo que sea, se le instalan otras medidas de seguridad que le llamamos cajeros de alto riesgo. Entonces se le ponen el 100% de las medidas de seguridad que son necesarias. Porque hay que tener en cuenta que los cajeros automáticos son un servicio a la comunidad. Por ejemplo, este último caso que ocurrió en Yatitaví, por ejemplo, que es una localidad lejana, muchas veces el Banco Central es el único banco de repente que penetra, digamos, en todas las ciudades del interior, en los lugares más recónditos. Y cuando ocurre ese tipo de hecho y la comunidad se queda sin cajero, es un problema enorme para esa comunidad. Entiendo. Entonces me decía usted, los cajeros automáticos en Paraguay son muy similares a los que tienen otras ciudades del mundo. No hay una diferencia demasiado grande entonces en cuanto a lo moderno que son y en cuanto a las prestaciones que brindan. No, básicamente son iguales, solamente que varía mucho dependiendo de la marca del cajero, porque existen muchísimas marcas de cajero. Ahí van, uno de repente puede ver un cajero que pareciera ser mucho más moderno que otros, sí, pero depende mucho de la marca y qué funcionalidades se compren para utilizarla, pero son muy parecidas unas entre otras. El entintado, don Osmar, por mucho tiempo fue considerado como un sistema bastante eficiente, ¿no?, para, digamos, disuadir al que quiere asaltar un cajero automático. Inclusive se pone ahí una leyenda que dice, este cajero cuenta con el sistema de entintado, como para que el asaltante diga, no, bueno, este dinero no me va a servir y vaya a otro lado. He escuchado que a veces esas manchas no aparecen en los cajeros asaltados. ¿Por qué estaría sucediendo eso? Y habría que ver, Juan, caso por caso, porque un tema muy importante de mencionar es, y para que la audiencia entienda un poco, que los dispositivos antihurto que manchan los billetes en caso de que un cajero sea violentado, al dispararse el sistema antihurto, lo que hace es manchar el 100% de los billetes que está dentro del cajero,
en el 20% como mínimo de cada billete. Y esa tinta, lo importante es mencionar que se habla mucho de diluir de alguna manera esa mancha, ¿verdad? Existe solvente en la que vos podés diluirla, pero hasta dejarla rosada y no se puede quitar la mancha. Si uno intenta quitar más de eso, el billete se comienza a deteriorar y se comienza a romper. O sea, no hay forma de quitar toda esa cantidad de tinta de cada billete. Entiendo. Los cajeros tienen un sistema, digamos, autónomo de comunicación con alguna entidad de seguridad en particular. Digamos que si sucede algo, hay una alarma automática que enciende las alertas de una base de seguridad, por ejemplo. ¿Existe ese tipo de control, digamos, sobre cada cajero? Sí, totalmente. El 100% de los cajeros tienen un sistema de alarma, la cual está monitoreada, está conectada a una central de monitoreo que funciona las 24 horas del día. Cualquier evento que ocurra en el cajero, el operador está viendo en vivo desde las cámaras lo que está ocurriendo en ese cajero. Como lo que ocurrió en Yatetaví, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Yatetaví, el operador, por lo que nos comentaron, ¿verdad? El operador vio en vivo lo que estaba ocurriendo en el cajero, comenzó a llamar a la comisaría jurisdiccional que era de esa zona, pero lastimosamente los policías fueron los primeros que fueron tomados como rehenes y sometidos, ¿verdad? Por eso es que la policía en ese momento no pudo reaccionar. Claro, entiendo. El cajero automático va informando a una base de sus movimientos, es decir, puede uno ir controlando la cantidad o sabiendo la cantidad de dinero que tiene, porque a veces cuando hay un asalto o se quita, se roba un cajero o se explosiona, pasa bastante tiempo en que se informe acerca del monto de dinero que tenía ese cajero. ¿No hay un sistema que esté, digamos, informando electrónicamente en tiempo real la cantidad de plata que tiene un cajero automático? Sí, tiene un sistema automático, pero de igual manera, si bien tiene un sistema automático que te va informando de aproximadamente la cantidad de dinero que sobra, normalmente se toma ese tiempo las entidades financieras para informar porque hay que estar bastante seguro, porque una vez que la entidad financiera dice un monto y después realmente no fue esa, se puede tomar la gente del seguro de lo dicho por el banco. Por eso es que se tiene mucho cuidado de poder hacer un arqueo real, físico, para poder informar primero a la policía, ¿verdad? Que son los investigadores, y luego a la prensa, ¿verdad? Informar de ese tipo de hechos. Claro, hay normas, hay procesos, ¿no? Hay formalidades que hay que cumplir. Sí, totalmente. Hay formalidades que hay que cumplir, formalidades internas. Se tiene que hacer un arqueo físico, electrónico, y luego eso, por medio de asesoría jurídica, se pasa todo eso, esas evidencias. Cada cajero automático está asegurado, digamos. No me refiero al dinero que está contenido en ese cajero. El cajero en sí tiene un seguro. Sí, totalmente. El 100% de todo lo que haya en ese recinto está asegurado, tanto el cajero como lo que el contenido, el 100%. ¿Los cajeros son propiedades de los bancos cuyo emblema uno ve ahí, o pertenece a otras entidades y los bancos los alquilan o lo utilizan nada más? No, los cajeros son propiedad de cada banco. Los bancos son propietarios de cada cajero que utilizan. Y digamos, la carga de esos cajeros es coordinada por el departamento al que usted pertenece, la coordinación, ¿cómo se llamaba? El Departamento de Seguridad de Asoban. Sí, nosotros somos un comité, ¿verdad? Donde estamos todos los responsables de seguridad de todos los bancos, ¿verdad? Donde es un comité técnico también, ¿verdad? Donde se discuten nuevas medidas a implementar, hechos que han ocurrido, donde se hacen estudios sobre casos ocurridos, qué se puede mejorar, qué falló, y todas las normas que deben ser implementadas, ¿verdad? Nosotros trabajamos con otros departamentos dentro del banco, que son, hay otro departamento que coordina la carga de los cajeros, pero nosotros estamos en constante comunicación porque nosotros llevamos la parte de seguridad de esos cajeros. La seguridad de los espacios físicos de los bancos o las financieras, ¿no? Ahí donde vamos nosotros a hacer algún trámite. Hoy en día ya casi no nos vamos, ¿no? Nos vamos para ciertas cosas nada más. La mayoría de las operaciones las hacemos a través del home banking. ¿También está a cargo de su departamento, don Osmar?
Sí, totalmente, totalmente está a nuestro cargo. Todo lo que es seguridad de las personas, seguridad patrimonial, seguridad de los edificios, todo está a nuestro cargo. Ujú. ¿Hay alguna explicación, digamos, usted sabe que a veces el cliente llega, forma fila y necesita tener comunicación con alguien afuera por su trabajo, por su familia, por lo que sea, pero la razón por la que la utilización de dispositivos mientras forma fila está prohibido, ¿a qué se debe realmente? Básicamente, ¿a qué se debe? Nosotros tenemos mucha experiencia en ese sentido de las famosas salideras. Salideras es cuando un cliente entra al banco, por ejemplo, a efectivizar un cheque, por ejemplo, o a quitar dinero de su cuenta. Ujú. Sale con el dinero y a las pocas cuadras de repente es asaltada o llegando a un lugar para pago es asaltado o se va a hacer una compra y es asaltada, ¿verdad? Ujú. Y en el 90% de los casos nosotros hemos detectado que muchas veces hay un campana, se le dice, se llama campana a la persona que un cliente supuestamente que entra a realizar una operación, se sienta a esperar su turno, pero realmente lo que está entrando a hacer es mirar si qué cliente lleva dinero, ¿verdad? Y Ujú. muchas veces utiliza muchísimo el aparato celular para poder comunicarse con la gente que está afuera. Ajá. Normalmente es por ese motivo que no se permite la utilización del dispositivo móvil en el área donde, donde se dispensa dinero. Si Ajá. es fuera de esa área, por ejemplo, si tiene que ir a otro departamento junto a un comercial, no tenemos ningún problema. Solamente en el área operativa, digamos, el salón de operaciones, donde se hacen pagos. Ya, entiendo. Y un dispositivo que no tiene comunicación, por ejemplo, ¿se podría permitir un receptor de radio o un jueguito electrónico? Los chicos que se aburren ahí esperándole a papá o a mamá que están en fila, digamos, ¿se les permite utilizar un jueguito electrónico, por ejemplo, que no tenga comunicación con otro dispositivo? ¿O la prohibición en Sí, general? totalmente. No, 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 se puede, de hecho, se autoriza la utilización de ese tipo de equipos. Solamente los equipos de comunicación de teléfonos celulares lo que están, o sea, no están permitidos dentro del salón de operaciones, pero juegos electrónicos, si un niño va a jugar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Le decía hace rato, cada vez hacemos más operaciones a distancia, ¿no? Transferencias, consulta de nuestro saldo, en fin. Ya pocas veces vamos al banco hoy en día, ya los cheques prácticamente están desapareciendo. Ese aspecto también le corresponde a su departamento, cada vez ofrecer mayor garantía de seguridad a aquel que instala la aplicación del banco en su teléfono, don Osmar. No, el departamento de tecnología de TI es la encargada del área, digamos, de todo lo que es la app, la instalación de app o la seguridad de la app. Ah, ya entiendo. Ustedes más bien se dedican entonces a al aspecto físico de la seguridad de los bancos y los cajeros automáticos. Sí, totalmente. Todo lo que es seguridad, digamos, física y electrónica de los bancos Perfecto. Esto y incluye, y de las personas. y de las personas, esto incluye también a financieras y cooperativas, por ejemplo. ¿Asoban también incluye a financieras, por ejemplo? No, no, la Asociación de Bancos del Paraguay solamente incluye los bancos, ¿verdad? Es una Ajá. asociación exclusiva de los bancos. Las financieras tienen su propio comité que se llama la ABAFI, ¿verdad? Ah, Que es un comité de la financiera, pero lo nuestro es solamente los bancos privados del Paraguay. claro. Y las cooperativas, lógicamente, tienen también otra nucleación, digamos. Sí, sí, me imagino que también las cooperativas deben tener su propia asociación. Ujú. Bueno, lo cierto, don Osmar, entiendo que me estoy quedando sin tiempo ya. Se están verificando entonces estos hechos. Lo ideal es que no suceda más, pero cada vez, digamos, se está procurando estar al día con todo lo que la tecnología y la seguridad que se pueda brindar al cliente. Totalmente, para que la teleaudiencia esté tranquila, ¿verdad? Nosotros utilizamos la última tecnología, los bancos invierten muchísimo en todo lo que es seguridad de las personas principalmente, ¿verdad? Que es lo que más nos importa, porque al final a quien afecta realmente todos estos hechos son a las personas, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos unas inversiones muy importantes a nivel anual y traemos las mejores tecnologías utilizadas en el mercado internacional. Ujú. De eso sí puedes estar seguro.
Claro que sí. Se me ocurrió una última pregunta y ahí ya lo dejo libre. No suelo escuchar muchos casos, pero ¿es posible que alguien que vaya a sacar plata del cajero automático después se encuentre con un billete falso? No se suele dar porque se controla bastante eso antes de depositar, pero puede pasar y ¿qué hacer en ese caso? Primero comentarle que es muy difícil porque normalmente lo que se hace es recontar y recontar el dinero en los contadores de billetes, ¿verdad? Y estos contadores de billetes ya traen detectores de billetes falsos. En caso de que haya un billete falso entre esa cantidad enorme, te va a expulsar, ¿verdad? Pero supongamos de que llega a ocurrir por algún hecho fortuito. Lo que nosotros siempre recomendamos a los clientes es que cuando quiten el dinero, si es que detectan en ese momento, que muestren a la cámara del cajero automático y luego se acerque a ese banco en el horario de atención al público para que pueda ser atendido y pueda ser atendido su reclamo sin ningún problema. Correcto. Don Osmar Florenciáñez, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable y muy claro con nosotros. No, cuando guste, estimado Juan, el gusto es mío y gracias por el contacto. Muy amable, Osmar Florenciáñez, que es coordinador de seguridad del Comité de Seguridad de Asoban, charlando con nosotros. Ya volvemos enseguida. Bueno, sí queríamos conocer un poquito cómo es esto de la instalación de los cajeros automáticos, quién se encarga de la seguridad de esos cajeros, de los clientes que van a retirar su dinero, del servicio en sí, un tema bastante complicado, sobre todo en los últimos tiempos en que hemos visto, tal parece que con mayor facilidad pueden llegar a desprender esos cajeros automáticos y entonces ahí entra el ingenio también de quienes están del lado bueno de la historia, no del lado correcto de la historia, de ir creando cada vez más sistemas seguros, primero para que ese cajero sea cada vez menos vulnerable y para que cada vez sea más difícil desprenderlo de su base, ¿no? Nos comentaba el señor Florenciáñez que los cajeros automáticos que vemos en Asunción y en cualquier otra ciudad del país son tan modernos como los que vemos en San Pablo, en Río, en Buenos Aires. No habría ninguna diferencia mayormente. El tema es que a veces grupos delictivos muy experimentados en esto, y esto nos confirmaba él, vendrían a nuestro país a dar cursos, entre comillas, para que los grupos delincuenciales de acá también lo hagan con cierta facilidad. Pero la esperanza es que esto vaya disminuyendo, que los controles sean más efectivos, que la tecnología favorezca, repito, a los que están del lado correcto de la historia, y cada vez nos sintamos más seguros a la hora de hacer una operación bancaria. Hasta la próxima aquí en La Esencia en Mega TV.